Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy Corrientes de Pensamiento tiene el gusto y el honor de que esté con nosotros, estuvo unas cuantas veces, un argentino brillante, un argentino que no le gusta la confrontación, sino el análisis, brillante en cuanto a su pensamiento, un hombre del justicialismo, pero que convive con todos los sectores, lo cual tiene una inmensa importancia en este momento, sobre todo, en el cual el diálogo, el análisis entre todos es fundamental. Por eso quiero saludarlo y agradecerle muy especialmente a mi querido amigo, el doctor Julio Bárbaro, su presencia en Corrientes de Pensamiento. A los 2 días de la primavera, Julio. Es Corriente de Pensamiento por la provincia. No, el nombre no es mérito mío, sino de Alfredo Olivera. Tiene dos razones. Por la provincia y porque caben todos los pensamientos. No se ha cerrado nunca la puerta. Quiere decir que no el oficialismo le cortaría la corriente porque cabe un solo pensamiento, que es el de la presidenta. Ahí haría, esto es una ancha vía, ellos harían un sendero, ¿no? Acá han estado amigos como Pichetto, como Kunkel, como Capitanini. No, está bien, a ver, fueron mis amigos. Yo estoy subiendo diálogos con ellos cuando yo tenía un programa de televisión, donde con Pichetto, con la presidenta, con Cristina Kirchner. No, Capitanini, todo. Con Capitanini. Digo, pero el problema es el siguiente. ¿Cómo, frente a una persona como la presidenta, que es de un personalismo, digamos, sectario, pensás como yo o te vas a tu casa? Con lo cual, yo digo, Perón tenía a Carrillo, tenía a Tayana, a Miranda, a Borlenghi, a Gelbar. Después tuvo a López Rega. Yo lo conocí de los que nombraste y tengo una profunda admiración. Cuando yo era senador iba con el embajador Barfel a almorzar al Senado conmigo al doctor Jorge Tayana. Tayana era un cerebro. Toda esa estructura era, para un pensador como era Perón, había individuos que no eran aplastados por Perón, que tenían expresión. Digo, es la primera vez que la política entra en una decadencia tal donde el rol de un ministro y de un diputado o senador es aplaudir y obedecer. Esto es la degradación de la democracia. ¿Sabes lo que yo digo ahora? Después de eso, ¿qué sos vos? Hay un cacho de la dignidad que entregás al aplaudir todo, ¿o no? Totalmente, pero yo te digo lo siguiente, Julio, a ver, yo digo, los políticos nos estamos preocupando más por el aspecto personal, por los políticos, por el patrimonio, por decir las cosas como, que por la sociedad. Entonces estamos en el default de la política. El problema empieza en el 83. Yo me acuerdo, yo fui diputado con Perón. Ahí era todo ideas. No había... Yo te interrumpo. No había un denunciado. Yo respeto fundamentalmente al Perón que volvió en el... Hay que retornar. Digamos, pero además el diálogo entre fuerzas políticas. Ahí estaba la violencia del Estado, que eran los genocidas, y la de la guerrilla, que hay que autocriticarla, porque estos muchachos creen que eran unos genios cuando iban a la violencia en democracia, cuando mataban a Rucci. Señores, de eso se tienen que autocriticar. No me vengan con el cuento López Rega. Es decir, háganla ustedes. ¿Por qué? En Uruguay, Mujica, un Tupamaro, es presidente de la Nación. Acá, la conducción montonera es impresentable. Los firmerí, los muchachos, hay que tenerlos por ahí escondidos. Entonces, aparecen las madres y las abuelas, los deudos. Y Brasil, Chile, Brasil. Chile, los que eran guerrilleros son la madurez. Aquí los que eran guerrilleros son la inmadurez. Entonces, en ese proceso, en el 83, vuelve la democracia. Y en esa democracia está el ideólogo político y el operador. Nace el que es intermediario entre el poder económico y los negocios. En un país donde el poder económico es tan enfermo que solo tiene 2 estructuras de pensamiento, 2 partidos, que son la Fundación Mediterránea e IDEA. Las dos estructuras estas son
partidos de los ricos. ¿Qué dicen? La economía está por encima de la política. Mi necesidad está por encima de la sociedad. Esa pequeñez de nuestros ricos, que no la tienen los brasileros, que van detrás de Lula, los conduce un obrero sabio. Y la burguesía paulista ingresa al mundo. Estadista. Un estadista. Acá no hay... Si acá hubiera venido Lula, nuestros... vos fíjate la cantidad de cachivaches ricos que aplaudieron a Menem y a Cristina. Yo digo siempre, y si invaden los japoneses se estiran los ojos, siguen aplaudiendo, porque no tienen dignidad ni principio. Totalmente. Entonces, lo peor que tenemos en la Argentina es el empresariado. Es muy difícil hacer un capitalismo sin burguesía nacional, casi imposible. Si a los ricos no les interesa el país, que es donde tienen sus capitales, y no se dan cuenta que la institución valoriza la acción. Si no hay parlamento, tus acciones no valen nada. Yo a veces dije acá que mucha gente era acomodaticia y cortesana, que un poco lo que vos acabas de decir. Por eso se pelean con Moyano y Barrio Nuevo, que son los sindicalistas que hacen sindicalismo. ¿Qué vamos a ir detrás de Cavalieri y los gordos, que ya son directores de obra social y no hablan de política? Es una cosa maravillosa. Trastrocados los temas, ¿no? Hay una admiración por el que no dice nada. El político que hace el Por distraído... el no te metas. El político que hace el distraído esquiva todo. Si la política sería un campeonato de esquivadas y agachadas. Digo, Ni Nicolino Loche no era tan... ¿pero cómo? No esquivaba tanto. Entonces, el eterno oficialismo. Digo, esa cosa es muy triste. Porque sea, ahora cuando se vaya este gobierno, que falta poco y es eterno, porque estamos en la cosa, falta solo un año y pico y nos parece infinito, ¿o no? Totalmente. Mi señora, que también es abogada, hizo mucha tarea logística de padrones, abogados, boletas, etc. Dice que hay un partido que se llama Se van los nuestros y vienen los nuestros. Claro, el del oficialismo eterno. Digamos, sin ser agresivo, Pacho Donel podría ser el conductor. Yo no quiero nombrar a nadie. Yo nombro tranquilo, Lo que sí si digo, no es ofensivo lo nombrar. que sí digo, querido Julio, es que hay políticos que a la mañana están con uno pensando de una manera, a la tarde con otra y a la noche con otra. Por eso, Y a la cuando madrugada quizás se despiertan y también. hablan del cristinismo en el futuro. Menem nos gana a nosotros, yo estaba con Néstor y Cristina, le gana a Néstor. Pero yo me acuerdo de un desayuno que tuvimos juntos que vos me dijiste, cuando terminó el desayuno, qué no se tenía que hacer para no fracasar, Buah, siendo amigo de ellos. siendo amigos de Néstor, Menem nos gana, pero es el poder. Vos agarrás una secta, le das el poder a cualquier partidito de izquierda chiquito y parece una iglesia. Le sacás el poder y vuelve a ser la sectita que era. Porque el poder es tan infinito. Tenemos, vos y yo, nos dan 1 millón de nombramientos y tenemos, mientras dure, 1 millón de 1 seguidores. millón. Es una barbaridad. Es Cantan la marcha, ¿no? Aplauden a los parientes. Digo, ahora, todo esto, le sacás el poder Sí, y y no valen nada. de 4 canales de aire hay 3 que son oficialistas. Bueno, el vos estuviste 11, en el el 7 y el Confer, 9. vos estuviste en el Conferiza. Hicieron una ley de medios para no tocar DirecTV, Sí. porque es extranjera y no habla de política. Como no habla de política DirecTV, no tocan a DirecTV. Ahora, como habla de política Clarín, la persiguen porque es antinacional. La Nación y Cristina. Si yo estoy contra Cristina, soy antinacional. Es un grotesco, ¿o no? Efectivamente. Yo digo, Julio querido, y con vos solemos hablar fuera de este programa bastante seguido, pienso que si acá no hacemos las cosas en serio, no tenemos hombres como el mismo Frondizi, como que fueron estadistas, No nos apasionamos por la política. no nos apasionamos por la política y pedimos protagonismo, incluso a la juventud, a todo, pero los jóvenes dicen, los políticos son todos iguales, entonces... Perdón, cuando alguien dice que todos son iguales, expresa Es su porque no se ignorancia. quiere meter- No, es un ignorante. Es Si ignorante. yo llevo un tipo al Museo Nacional, me Tenés dice que razón. todos los pintores pintan igual, no sabe nada de pintura. Exacto. Y si vos vas con que un todos hombre los médicos son buenos o malos, a la también. cancha de fútbol, te dice todos juegan igual, es un tonto, de eso no sabe nada. Totalmente. Decir que todo es igual es asumir la propia limitación mental. Exacto.
la propia mediocridad. La propia mediocridad. Que es abundante, por cierto, en nuestra dirigencia porque yo digo a veces que la sociedad también tiene la culpa un poco de esto, de no exigirle rendición de cuentas. Si no se apasiona. Pero estamos con el tema de educación y que tenemos que darle a mí me bolilla. paran por la calle y me dicen, faltan 400 días, mucho. Digo, mire, para pensar un país es poco tiempo. Es poco. Por más que suframos. ¿Sí? Porque no es que el gobierno es con todas las limitaciones que tiene, que yo la escucho a Cristina y me enoja, no sé vos. Vos por ahí te quedás viendo todo. Yo la prendo en cadena oficial y me enojo. ¿Y te enojas? Me enojo, me irrita, no. Tendría que aguantar y no aguanto. Pero digo, porque en los 4 años de Néstor Kirchner hubo una sola cadena. ¿Cuándo estuvo él? Sí, en los 4 años de Néstor, una sola cadena. Ahora ahí, ¿no? Y yo veo los que aplauden, y aplauden todo. Maravilloso. Cuando uno aplaude todo, es que no tiene un pensamiento propio. Es decir, no sabe nada. Compra el ajeno. Escúchame, no sabe nada o compra el ajeno para acomodarse. Digo, o porque es tan negado que prefiere que piense otro por él. Exacto. Esto es la esclavitud del cerebro. Es la esclavitud del cerebro. Es Total. aceptar que uno dejó de ser hombre, tener ideas propias, para ser fiel, Total. leal. Leal. ¿No? Que leal al hombre es el perro, que yo sepa, el caballo a veces. A veces. Pero no, el hombre no es leal a otro hombre, ¿no? Yo te digo una cosa, querido Julio. Yo pienso que en estos 30 años de democracia hay varias materias pendientes. Y yo creo que la materia pendiente, bueno, se cumplieron 20 años de la reforma del 94, yo fui constituyente, yo puse una acción de amparo, porque yo pensé que no podía dejar de dividirse los 13 puntos que contenía el Pacto de Olivos, porque a lo mejor vos votabas en uno por Julio Bárbaro, en el otro por el amigo, en el otro. Es decir, lo tenía que votar forzosamente por los 13. Pero además me opuse al tema del tercer senador, que representa a las provincias los senadores, y también a un tema que a lo mejor no compartamos, pero yo me opuse a eliminar el colegio electoral. No, yo también. No, También, eso ¿no? estamos de acuerdo, pero sí. Digamos, Entonces- el Pacto de Olivos fue un retroceso en la democracia, nos guste o no. Por eso digo. A los radicales creyeron que con eso ganaban la gobernación de la capital, que pensaban que era de ellos, están jugando a ver si salen terceros, digo, y el tercer senador que era de ellos, agarraron a algunos. Digo, no por el radicalismo, sino por los No, que no, no. manejaban el radicalismo en ese momento, Sí, sí. que es otra cosa. No, fíjate que el otro día estuvo acá un hombre que me causó una magnífica impresión, que es el presidente de la Academia de Educación, que fue presidente de la Academia de Letras, el doctor Pedro Luis Barcia. Y hablaba que a veces los que conducen no le dan importancia a la educación porque no produce rédito político de inmediato. Y qué error garrafal es el que cometen los que hacen eso, ¿no? Es triste porque estamos viviendo un pragmatismo sin límite. El Efectivamente. kirchnerismo no tiene ideología, no la tuvo nunca. Néstor y Cristina eran adoradores de Cavallo, privatizadores de YPF. Nunca hubo derechos humanos en la gobernación de Santa Cruz ni recibieron a nadie. Cuando llegan al gobierno, agregan estos ingredientes para cubrir lo central, que es el feudalismo de los Kirchner en Santa Cruz. Así es. Tan feudal era Menem como Kirchner. Provincias donde no hay democracia. Hay democracia donde puede ganar uno u otro. Santiago del Estero no hay democracia, es una estancia. Claro. Es una estancia. Y ahora que vos decís eso, yo digo que en estos 30 años, la única auténtica interna para elegir presidente y vice de la Nación fue la de Méndez, Menem, de Cafiero. Menem Cafiero. Dualde, Cafiero de la Sota. Sí, sí, esa fue la única. La única. La única. En 30 años, esta es la verdad. ¿Por qué no volvemos a eso? Y fíjate vos que el Porque ahí 94 había partido. Es claro, Con no, los los Kirchner- partidos estamos... Pero los A mí no partidos- me dejan entrar al partido peronista porque no soy alcahuete de Víctor Santamaría. Si la degradación que han hecho. Si está la alcahuetería no soporta el pensamiento libre. Usted es obsecuente o traidor. Exacto. Ese es el cerebro limitado de este estalinismo berreta que estamos viviendo. Y qué importante seríamos que aprendiéramos que el pluralismo, el respeto por los demás,
el que cada uno diga lo que quiera, la libertad, la palabra libertad, incluso la libertad de expresión, que es la madre de todas las libertades a mi criterio. Te corren con la vaina, te dicen, ¿usted es buitre o oficialista? La Exacto. verdad que buitre no, pero oficialista tampoco. No me dejan estar al medio. ¿Usted de Clarín o del gobierno? La verdad que ninguno de los dos. Exacto. Ahora, me trata peor el gobierno que Clarín, esto lo firmo. Porque si fuera por el gobierno yo paso a ser clandestino. No me invitarían a un programa de alcahuete ni loco. Y lo Cuando otro, cambie el gobierno van a quedar un montón de alcahuetes sin trabajo. querido Julito, y otra cosa que yo reconozco en el general Perón, exiliado los años que estuvo, cuando volvió, antes decía, para un peronista no hay mejor que otro peronista, y cuando vino dijo, no, para un argentino no hay mejor que otro Todos argentino, los grandes- se abrazó con Balbín, entendió la cosa. No fue eso lo que hizo Mujica en Uruguay, Exacto. aún con los que te lo tenían preso. No es eso lo que hace Mandela con los que lo tenían preso. Mandela, Digo, imagínate ese ejemplo, 35 años no es preso. Estados Unidos que después del Ku Klux Klan pone un presidente negro. Exacto. Ahora, la madurez es eso, que es el Perón que vuelve. La inmadurez es esta coyuntura de clase media guerrillerista, que Y de- siempre la culpa la tiene el otro. Y de partidos que a veces decimos una cosa en la campaña y al asumir decimos otra totalmente distinta. Hoy Y la sociedad le tiene que exigir rendición de cuenta a la sus única mandatarios. posibilidad es política de Estado, donde Wiener, donde el UNEN, Macri, del PRO, el Massa, de la Sota, todos construyamos Todos. una política educativa, una política energética, donde cada Y, partido lo- y puede- lo, y lo único que lleva una política en serio son los ex secretarios de Energía. Sí, se juntaron todos. se De juntaron todos los partidos. Pero los demás temas, que, digamos, la educación, la salud, cada uno de los temas tiene que juntar, reunir uno de cada grupo, 2 o 3, y hacer una política de Estado. Totalmente. Y que el que gana gobierna y el que pierde apoya. Apoya, como decía don Ricardo. Y que no Alfonso. tengamos más mayoría absoluta. Yo digo siempre, si Cristina en lugar del 54 hubiera sacado el 40, se retiraría como una jefa democrática. Necesitamos uno que tenga minoría y esté obligado a negociar. A negociar. El poderoso. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que no es ni blanco ni negro, tiene que ser gris la política, para que negociemos, para que actualicemos. ¿Qué es lo que se podía hacer con el colegio electoral en definitiva? Y como lo hace Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Cuando el gobierno es fuerte, el pueblo se vuelve débil. Es Cuando verdad. el gobierno es débil, el pueblo se vuelve fuerte. Fuerte. Y creo que el tema de fondo de los argentinos es apasionarnos por la política. Nos gusta más el vivo que el inteligente. Y Efectivamente. el vivo termina mal. El vivo es la zancadilla, la gambeta Es corta. pan para hoy, hambre para mañana. Siempre termina en frustración. Y Efectivamente. estamos viviendo un final donde este pseudo progresismo nos lleva. Ellos festejan el oficialismo. Pero hemos llegado a lo último, Julito, si vos me permitís. La ley de leyes, vos que fuiste legislador nacional. El presupuesto que se envió es una cosa increíble, 14,6 de inflación, vamos a estar en el 40, y el gasto público que vos decías, que no es imputable solamente al Ejecutivo, también las provincias lo hacen, vos mencionaste a Santiago, pero muchas provincias ¿Cuántos lo empleados hacen. públicos pusieron en 10 años? Impresionante. 1 millón. Sí. ¿Qué vamos a hacer Y con hay eso? 1.600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Qué te parece? Es la década ganada. El presupuesto, vos estás equivocado, es del relato, no es de la realidad. Es un dibujo. Pero está en el relato. En el relato. relato está eso. Vos y yo vivimos la realidad, ahí es otra cosa. Fíjate vos que, vos te acordás, cuando nosotros éramos legisladores, el presupuesto llevaba 4 meses, 5 meses. Yo una vez lo escuché, yo entonces no era legislador, lo escuché, creo que era gobernador de mi provincia, y vine a escuchar una sesión del Senado, al doctor Martearena, que en 7 horas desmenuzó el presupuesto nacional. Con una profundidad y una sabiduría, una claridad increíble. Ser diputado, senador o ministro implicaba tener un nivel de educación y de conciencia y de De conocimiento. conocimiento. Hoy de obsecuencia. Cuando la obediencia sustituye al talento, es que la decadencia Entró. se lanzó. ¿Vos no creés, querido Julio, ahora que nos quedan 4 minutos, creo, o 3, ponele, de ahora estamos ya llegando a octubre, al año, un año para ahí. ¿Qué tendríamos que hacer?
un gran debate, análisis, diálogo, y que el Parlamento sería el lugar en el cual habría que plantearlo fuerte al tema, ¿no? El Parlamento está viciado de obsecuencia. Por eso digo. Entonces hay que salir. Por eso digo. Todos los demás tienen que Audiencia ser pública. capaces de salir de la tontería de que aquel es de izquierda, yo soy de derecha. No, para mí las ideologías no existen más. O si existen, Las no ideas. son como obstáculos. Exacto. Digo, y ponernos a debatir los grandes temas y decirle a la sociedad, la esperanza está en la confluencia, que es la negación de lo que hizo el kirchnerismo. El espejo del kirchnerismo fue Venezuela, fractura y frustración. Estamos últimos con Venezuela ahora, Nosotros tenemos de que acuerdo a la CEPAL. formularle al país el encuentro de las distintas fuerzas, aquello que no se pudo hacer con Perón, Frondizi, El entendimiento Malvin, nacional, digo yo, la más que comprensión, unidad nacional. todo el entendimiento. Cada uno con su idea, buscando un consenso La unidad dentro de la diversidad. y saliendo de la alcahuetería y la obsecuencia. Es decir, cuando se acabe la Y del obsecuencia, acomodo, ¿no? va a venir el talento y vamos a discutir otras cosas. Me parece que eso está cerca. Ahora, muchos te dicen falta demasiados días. Sí, falta demasiado, pero es muy poco para construir alternativas. Están las dos cosas. Para recomponer lo que está muy herido, no es mucho lo que falta. Y tenemos que tener en cuenta que los partidos políticos en general, a pesar del artículo 38 de la Constitución, que es el rango constitucional, estamos en estado Casi no hay partido. calamitoso, no Y existe por favor, partido. no pidan jefe, no pidamos más jefe No, absoluto. no, Los no. últimos dos fueron tres, que fueron Menem, Néstor y Cristina. No nos salvan los jefes, nos Así. salvamos entre todos. Entre Nos todos. salvamos con alguien humilde que diga ayúdenme. Ayúdenme. Y no síganme, porque si lo seguí choca. Y yo siempre digo, tenemos que pedir a Dios que nos ayude para acertar en las decisiones y también la humildad necesaria para reconocer nuestros errores. La humildad es casi esencial a la sabiduría de la que carecemos. Exactamente. Querido Julio, yo te agradezco enormemente y bueno, ya hemos hablado varias veces, una vez estuvo acá el embajador Mayoral, que creo que está apoyando al doctor Wiener o a quien fuere. Hemos hablado con varios amigos de distintos sectores políticos, que nuestra obligación como argentinos es tratar de dialogar permanentemente y ponernos de acuerdo en que tener un proyecto de país. Podemos tomar la Constitución si queremos un proyecto de país y cumplirla a rajatabla. Pero la madurez está en la actitud, salir de la actitud de confrontación y entrar a la de construcción. Exactamente. Eso es esencial. Y a la grandeza y al entendimiento. Julio, querido, te agradezco enormemente tu presencia y te agradezco mucho tu valentía, tus conceptos y tu amor al país, en definitiva, porque diciendo estas cosas yo no creo que nadie se sienta ofendido. Es nuestro compromiso con la gente y que la gente también se convierta en protagonista, como dijiste vos. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
clarísimo, totalmente convencido de sus manifestaciones, mi querido amigo Julio Bárbaro. Y tengo que decir con convicción que avalo fundamentalmente el hecho de que tenemos que dialogar, de que tenemos que actuar con grandeza, de que tenemos que actuar con generosidad, de que los partidos no estamos con la vigencia que corresponde, que la democracia interna también tiene que imponerse. Y digo yo, además, que la sociedad, los políticos piensan en los políticos y no piensan en la sociedad. Y eso es lo que yo decía al comienzo, el default en esta materia. Hay algunos que hace 10 días decían una cosa, hoy dicen otra. Y la gente quiere 2 palabras que son categóricas. La gente quiere coherencia. La gente quiere que no un día digamos una cosa, el otro día otra, para acomodarnos, para ser cortesanos, para obtener ventajas personales. Pensemos en todos los argentinos. Pensemos en nuestra patria, en nuestra nación, nuestro querido país. Y yo digo que no es blanco o negro. Las ideologías para mí están perimidas. Dediquémonos a buscar los puntos de coincidencia, a un entendimiento nacional que nos lleve a ser ese gran país que fuimos y sobre todo que los 40 y tantos millones de argentinos tengan un mayor bienestar, puedan educar a sus hijos, podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Este es el desafío, cualquiera sea el partido al que pertenezcamos. Somos argentinos. Respetemos a rajatabla la Constitución y empecemos a transitar el camino de la paz, de la solidaridad, del amor, del entendimiento y de que en la unidad dentro de la diversidad podamos llevar a cabo la tarea que todo nuestro pueblo se merece. Ese es nuestro compromiso y ese es el objetivo que tenemos que perseguir. Que Dios así lo quiera.